Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días el rey Nabucodonosor dijo: «Es cierto, Sidrac, Misac y Abdenago, que no teméis a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he erigido. Mirad, si al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, el laúd, el arpa, la vihuela y todos los demás instrumentos, estáis dispuestos a postraros, adorando la estatua que he hecho, hacedlo. Pero si no la adoráis, seréis arrojados inmediatamente al horno encendido. ¿Y qué Dios os librará de mis manos?». Sidrac, Misac y Abdenago contestaron al rey Nabucodonosor: «A eso no tenemos por qué responderte. Si nuestro Dios, a quien veneramos, puede librarnos del horno encendido, nos librará, oh rey, de tus manos. Y aunque no lo hiciera, que te conste, majestad, que no veneramos a tus dioses ni adoramos la estatua de oro que has erigido». Entonces Nabucodonosor, furioso contra Sidrac, Misac y Abdenago, y con el rostro desencajado por la rabia, mandó encender el horno 7 veces más fuerte que de costumbre, y ordenó a sus soldados más robustos que atasen a Sidrac, Misac y Abdenago y los echasen en el horno encendido. Entonces el rey Nabucodonosor se alarmó, se levantó y preguntó estupefacto a sus consejeros: «¿No eran 3 los hombres que atamos y echamos al horno?». Le respondieron: «Así es, majestad». Preguntó: «Entonces, ¿cómo es que veo 4 hombres sin atar, paseando por el fuego sin sufrir daño alguno? Y el cuarto parece un ser divino». Nabucodonosor entonces dijo: «Bendito sea el Dios de Sidrac, Misac y Abdenago, que envió un ángel a salvar a sus siervos, que confiando en él desobedecieron el decreto real y entregaron sus cuerpos antes que venerar y adorar a otros dioses fuera del suyo». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: «Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Le replicaron: «Somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres?». Jesús les contestó: en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda siempre en la casa, el Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que sois linaje de Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme porque mi palabra no cala en vosotros. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro padre». Ellos replicaron: «Nuestro padre es Abraham». Jesús les dijo: «Si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad, que le escuché a Dios. Y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre». Nosotros no somos hijos de prostitución, tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les contestó: «Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y he venido. Pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió». Palabra del Señor. Siguen las lecturas de estos días mostrando cómo los justos perseguidos de una manera o de otra
en este caso los 3 jóvenes que estaban deportados en Babilonia, y sufren persecución por no adorar la estatua que había erigido Nabucodonosor, pues son protegidos y librados por la fuerza de Dios y en medio de los mismos tormentos. Y eso nos prepara a contemplar la pasión de Jesús, donde el Señor no fue librado del sufrimiento y de la angustia y de la muerte, y una muerte cuya crueldad ni siquiera la película de Mel Gibson es capaz de representar adecuadamente, porque no se trata de la cantidad de la sangre, sino de otras muchas cosas, y del sufrimiento espiritual, que siempre es más agudo y más determinante que el sufrimiento meramente corporal, ¿no? Y nadie ha conocido la hondura del pecado y la hondura del mal como la conoce Jesucristo, ¿no? Pero al mismo tiempo el Padre nunca ha dejado de estar junto a Jesús, y el Padre lo ha sostenido, y sus últimas palabras son: en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu, ¿no? Y no solo lo ha sostenido, sino que le ha hecho, pasando por la muerte, vencedor de la muerte y de la raíz de la experiencia humana de la muerte, que es siempre el pecado. Pero yo quisiera centrarme un momentito en la frase primera del Evangelio de hoy: si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En nuestro contexto cultural, la libertad es una especie de dato previo de la vida humana. Es decir, el ser humano, por el hecho de ser hombre, es libre, y ser libre significa simplemente que no tiene obstáculos, que no hay obstáculos ni tiene que ponérsele nada por delante para poder hacer su voluntad, porque para eso es libre, para poder hacer lo que quiera, ¿no? Es una libertad puramente negativa. De hecho, es un concepto de libertad que se elabora un poquito frente a la disciplina y al dogma cristiano. Es decir, hay que quitar eso que es un obstáculo para que el hombre pueda realizarse y hacer lo que él quiera. Eso fue en el origen. Ahora mismo no es que la gente, cuando habla de libertad, como dicen pensadores contemporáneos, pues ya está, hablan de algo absoluto que está dado con el hecho de nacer hombre y nada más. Y entonces la idea de llegar a ser libres, de que es necesaria una educación de la libertad, de que por lo tanto una educación tiene que tener una meta, y por tanto la libertad necesita una meta, que hay un camino para llegar a ser libres, que no se es libre por el hecho de haber nacido, sin más, ¿no? Implica otro concepto de libertad diferente al que domina en nuestra sociedad. Y mejor, mucho mejor. Es lo que San Pablo llamará la libertad gloriosa de los hijos de Dios, ¿no? Pero, ¿por qué digo que es diferente? Porque la libertad moderna, y eso es algo que los pensadores de hoy saben, es una libertad puramente negativa, que no tiene, piensa que ser libre es no tener ningún obstáculo para nada, y eso es parte de la libertad. Si no hubiera ese espacio de movimiento y de decisión y hasta de error y de mal, no habría libertad. Pero eso no hace al hombre libre. La libertad negativa, decía Hegel ya en el siglo XIX, describiendo la libertad que había caracterizado a la Revolución Francesa, decía: la libertad del tipo de la Revolución Francesa
solo sabe destruir, pero no sabe poner nada en su lugar. Y algún comentarista marxista contemporáneo dice: la libertad puramente negativa del pensamiento moderno es esencialmente terrorista. Es decir, desestabiliza, destruye, quita lo que ella considera como obstáculos, pero como no tiene ninguna meta, nada más que el no tener obstáculos, pues no hace más que destruir. Vemos el fruto de esa libertad y no son los jóvenes de hoy que viven, ya han crecido en un ambiente donde respiran constantemente ese aire y esa mentalidad acerca de la libertad, pues no son más libres, son esclavos de sus propios instintos, son esclavos de sus pasiones. Y la libertad está herida, como está herida la razón y como está herido el afecto por el pecado, y la libertad herida pues no se es plenamente libre, porque muchas veces nuestras acciones no están guiadas simplemente por nuestra voluntad, sobre todo si esa voluntad no tiene una meta bella y grande y buena, sino está regida por la envidia, está regida por la avaricia o por la lujuria o por la ambición y las ansias de poder, y eso no hace precisamente al hombre libre, sino esclavo. El Evangelio lo dice claramente: todo el que comete pecado es esclavo. Es decir, la inclinación al pecado, que son las pasiones, algunas de las cuales he hecho yo referencia ahora, pues eliminan, debilitan, empobrecen, nos quitan la libertad. También de eso hay que ser conscientes cuando juzgamos los actos ajenos, porque no todo el que hace mal lo hace libremente. Las pasiones pesan mucho sobre la vida de los hombres, y los orígenes de las pasiones no somos nosotros muchas veces quien para juzgarlos, porque una persona que tiene pasiones, incluso que pueden parecer muy perversas, Dios sabe cuál es su historia, Dios sabe cuál ha sido su infancia, Dios sabe cuál ha sido la historia de sus relaciones familiares, mil imponderables que se nos escapan a nosotros, que no vemos más que la acción. Y la acción efectivamente puede ser perversa, puede ser muy mala, pero eso no nos permite juzgar. La verdad nos hace libres. ¿Y cuál es la verdad? Pues no es el conocimiento de unas verdades abstractas o de unos dogmas abstractos. La verdad es el amor infinito con el que el Señor nos ama. Es el amor el que crea la libertad, el que nos da ese espacio de libertad que nos permite llegar a ser libres, que nos permite orientar nuestra libertad, amar el bien. La verdadera libertad consiste en poder amar el bien y la belleza y la verdad sin ninguna coacción de ninguna clase, ¿no? Dentro de la misma Iglesia nosotros hemos aceptado demasiado el concepto de libertad y la mentalidad sobre la libertad que hay en el mundo. Y entonces, cuando se acepta ese concepto de libertad, la única actitud de los educadores, de los padres y hasta de la misma Iglesia a veces, o de los eclesiásticos, frente a la libertad es prohibirla o dejarla. Dejar la libertad pensamos que es, bueno, pues ya está, arriesgarse sin más a que pueda pasar de todo. Y el único remedio para evitar que pueda pasar de todo parece que es quitar esa libertad, recortarla, reprimirla. Eso es falso, eso es partir de los mismos supuestos de los que parte el mundo, donde, no lo olvidéis, ese concepto de libertad absoluta en la teoría política de los últimos siglos va vinculado siempre, la libertad absoluta va vinculado siempre a un Estado absolutista, porque como la libertad absoluta genera el caos, tiene que haber un Estado que intervenga y ponga los límites. Y Kant, que fue el gran defensor de esa libertad, pues hablaba de un Estado que tenía que tener poder sobre la vida y sobre la muerte de sus súbditos, ¿eh? Y es uno de los grandes liberales, entre comillas, defensores de la libertad moderna y contemporánea. Para ser libres nos ha liberado Cristo. Es decir, todo el sentido, diríamos, la meta
de la encarnación y de la pasión del Señor, es nuestra libertad. Que podamos vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y la meta de nuestra libertad es justamente poder participar de la vida divina del Dios que es amor. Por eso cuando Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, repito, no es conocer unas verdades abstractas, eso no nos hace libres a nadie, ni tiene ninguna influencia en nuestra vida y en nuestro corazón. Es conocer la verdad del amor con el que somos amados. Y es el amor verdadero el que genera un espacio alrededor. También algún teólogo del siglo XX, de los más grandes, ha dicho que una de las formas más exquisitas del amor es dejar ser a las personas, no dejar de proponerles el bien, no dejar de proponerles la belleza verdadera y la verdad, pero dejarles ser, porque el corazón del hombre está orientado hacia el bien y hacia la belleza y hacia la verdad espontáneamente. Como está orientado hacia el jamón de pata negra en lugar de hacia el chopet. Y entonces, ¿cómo se educa? Pues proponiendo jamón de pata negra y dando a probar el jamón de pata negra, no simplemente prohibiendo el chopet. Y nosotros a veces tratamos de educar espiritualmente simplemente a base de prohibir cosas y no demostrar la belleza o la verdad o el bien para el que estamos hechos. Cuando uno lo muestra y deja a las personas hacer su camino, reconocerlo, son libres siempre para decir que no. Pero si no se sienten forzados, están mucho más abiertos a reconocer el bien y a amarlo que si vivimos exclusivamente tratando de prohibir, que pone de manifiesto que compartimos el concepto de libertad que tienen los enemigos de la fe y el mundo que ya no es cristiano, ¿no? Y no, nuestro concepto de libertad es diferente. Produce hombres libres, los santos son los verdaderos hombres libres, en realidad. Porque los santos son libres como Dios, decía yo ayer, para salir de sí mismos, para entregarse, para darse. Y esa es la verdadera, esa es la prueba del 9, o la prueba del algodón, de la verdadera libertad. Que uno es libre para darse, que uno es libre para sufrir persecución y no alterarse por ello, porque el Señor está con nosotros. Esa es la libertad que tenemos que pedir para nosotros y para todo el pueblo cristiano, para todos los cristianos. Que nos acerquemos al amor del Señor para que conozcamos la verdad de ese amor y esa verdad nos haga libres a todos. Que así sea.